orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor nuestro Dios. Gracias, gracias, gracias por venir a nuestro corazón, por venir a nuestra vida, por venir a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es santa, es bendita, es limpia. Tu palabra, Señor, viene a alimentar nuestro ser y nuestra vida. El día de hoy, Señor Jesucristo, te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Danos esa semilla, danos ese pan, Señor, que nuestro ser, que nuestra vida necesita, Dios. Me pongo en tus manos. Ayúdanos el día de hoy, Señor Jesucristo. Nos ponemos para que seas tú, dando aquella porción que tus hijos necesitan, dando aquella porción que nosotros, Dios, vamos a poder recibir el día de hoy. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. De ti viene la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la prudencia. De ti viene, Señor, nuestro Dios, todo aquello que nosotros necesitamos. Danos hoy esa verdad. Danos hoy, corremos a ti. Nos escondemos debajo de la cruz del Calvario, sabiendo, Señor, que tú hablas. Espíritu Santo, te damos gracias. Tú quedaste, Señor, en este tiempo con nosotros para darnos la sabiduría y entender lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, te alabamos, te exaltamos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando el libro de los Jueces. El Señor nuestro Dios nos ha llevado a poder avanzar en lo que corresponde a su palabra. Su palabra es un mapa, no son solamente historias que nosotros vamos a encontrar ahí en la escritura. Y hermoso poder volvernos expertos en ella, porque obviamente son hombres que Dios dejó ahí para que nosotros pudiéramos aprender lo que nosotros necesitamos saber de nuestras vidas. Así que el día de hoy toca estudiar la vida de Otoniel, toca estudiar la vida de este juez de Israel, y vamos a ver lo que el Señor Dios tiene para nosotros, el podernos enseñar. Le voy a pedir a Kelly que antes de esta diapositiva, no te la puse, no la pasamos, pero bueno, gracias, Jesús. Gloria a Dios. Sí, se me pasó. Ok, la semana pasada nos quedamos con esta presentación de lo que es de lo que significan los jueces, ¿sí? Nosotros encontramos que dice la Escritura que Dios envía jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, y vamos a leer del versículo del 1 al 15. Dios envía jueces, y vamos a leer los versículos del 1 al 15. ¿Lo tenemos? Dice así: y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz, y llamaron por nombre a aquel lugar Boquín. Sacrificaron allí a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido
cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad, en Tinat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarón. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era en contra de ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Entonces, las cosas que vemos que este pueblo permaneció mientras Josué vivió, y también mientras los ancianos que pudieron ver todas las maravillas de esas guerras y cómo es que estar con Dios, caminar con Dios, es de la única manera en que nosotros podemos vencer y estar en paz. Pero cosas que estamos estudiando y hablando, se levanta una nueva generación que no conoce a Dios, hablando de gente que es cristiana, que es grande en Dios, pero de repente el relevo y de repente la estafeta no se pasa o no se pasa de la manera en que Dios quisiera. Y es el principio que también cuando estamos viendo a Samuel, sus hijos, los ancianos que vieron las maravillas de Dios y después ese pueblo pedir rey. Aquí en este caso y en este lado, lo que Dios viene y hace es que levanta a los enemigos en contra de ellos. Cuando nosotros estamos dentro del cerco de Dios, cuando estamos en ese círculo de ese nombre, de ese guardarnos Dios, obviamente el Señor protege nuestras vidas. Pero Israel vemos cómo se va tras dioses, se va tras Baal, se va tras Tarot y adoraron. Ya vimos los problemas la semana pasada que hubo, no sacaron a todos los enemigos, de igual manera se fueron tras sus dioses, tras la apostasía, y se levantó esta generación que no conocía a Dios. El versículo 16 al 23 nos dice de esta manera: mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriéndose el juez, ellos se tornaban
y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová, andando por él como sus padres lo guardaron o no. Por esto dejó Jehová aquellas gentes y no las desarraigó luego, ni las entregó en manos de Josué. Nosotros encontramos que la palabra juez en la Biblia es Safa. Lo vimos la semana pasada. Y Zafá significa defender o castigar. También significa ungido para gobernar. Significa autoridad dada por Dios. Y obviamente no fungían de alguna forma como hoy conocemos que es un juez. Funcionaban, venían, era para defender, para librar al pueblo. Después, obviamente, a través del tiempo de ese juez, castigar, porque lo que Dios hacía al levantarlos era a través de ese juez decirles: tenemos que componernos, tenemos que caminar, tenemos que ir como el Señor nuestro Dios nos pide que lo hagamos. También juez nos dice que significa ungido para gobernar. Y la Biblia nos dice en su palabra que algún día, en algún tiempo, en algún momento seremos jueces, porque lo que Dios al tratar el tema de jueces nos va a dejar ver cómo más adentro y más adentro de nosotros existen todas estas naciones, todos estos reyes que se levantan, porque hubo un día un ser llamado Lucifer, y este Lucifer se quiso sentar en un trono allá arriba en la eternidad. Y entonces, como no lo logró porque Dios lo lanzó fuera, al hombre que Dios formó a su imagen y semejanza, y cuando viene el engaño en el huerto del Edén y el ser humano apartarse de Dios, lo que vino a sentarse dentro de nosotros muy en lo profundo fue un juez injusto. Y ese juez injusto lo que hace es juzgar de la manera incorrecta. Primeramente juzga a Dios porque no le parece lo que envía, lo que nos manda, y después se dedica a juzgar a todos aquellos de sus hermanos, y el único que está en lo correcto y que lo hace bien es él. Tenemos un juez injusto que está ahí, pero el Señor lo que quiere es poner a Jesucristo como el juez justo, bendito su nombre, porque un día usted y yo, dice la Escritura, que vamos a sentarnos a juzgar. Y es una parte que vamos a ver por qué Dios también deja estas naciones. Hay dos lados por el cual estas naciones están. Así que Dios viene y estos jueces los unge para gobernar, y es una autoridad dada por Dios. Dice que la palabra, dice jueces que los salvaran. La palabra salvaran que está en el versículo 10, dice: mas Jehová suscitó jueces que los librasen o que los salvaran. Esa palabra librasen o salvadores en el hebreo es la 3467. Y esta palabra 3467 es Yasha, salvadores, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, Yeshua, bendito su nombre. Es la misma raíz del nombre de Jesús, que significa Jehová salva. Así que estos jueces fungían y venían de esa manera
librando al pueblo de Israel, y es nuestro Señor Jesucristo viniendo de igual manera. Cuando todas estas naciones se levantan, Él viene a librarnos, Él viene a salvarnos. Y leímos en el versículo 3 que estas naciones se quedaron, dice, por azote para vuestros costados y por tropiezo. Así que estas naciones se quedaron por azotes y también se quedaron por tropezadero. Así que son naciones que están en nuestro corazón, que están en nosotros, bendito el nombre de Jesús, y son para azote y son para tropezadero. Es como un ejército que tiene el enemigo dentro de nosotros para hacernos caer, para hacernos sentir todo lo que en nuestra vida a veces pasa y sucede, y en lugar de levantarnos como un juez defendiendo la verdad, nos podemos venir y corromper como la nación de Israel y expresarle que Dios no está haciendo de la manera correcta, porque cómo es que nos castiga, cómo es que nos hace caer. Vamos a leer, por favor, Jueces 3, del 1 al 5. Jueces capítulo 3, del 1 al 5. Dice así la escritura: estas pues son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habían conocido. Que dejó Dios, dice, 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos y los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Ama. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel. ¿Para qué? Para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Es la manera en que Pablo en Romanos capítulo 7 se levanta a decir para nosotros en el Nuevo Testamento: tengo una ley que me quiere llevar a hacer lo bueno, pero tengo otra ley en mis miembros. Y Pablo dice: reconozco en mí que tengo pecado. Entonces ya sé que esto que está en mí me puede llevar, y alguien cristiano se puede ir por la línea de los azotes y del tropezadero, porque por un lado al final están ahí, y no es que seamos hoy los peores cristianos y nos veamos de esa manera tremenda y terrible, pero le podemos hacer caso a todo lo que está aquí. Y lo dice aquí: ese pueblo adoraron a Baal, a Astaró, se inclinaron a ellos, fornicaron, se iban, fueron, y Dios no los desarraigó. Dice incluso aquí, habitaban juntos. Por eso una mañana me puedo levantar como el más lindo pastor, pero ciertamente al otro día levantarme y no ser ese lindo pastor, porque dejé ganar y dejé conquistar y forniqué y me metí a que estas naciones salieran antes. Pero viene Dios y dice: ¿sabes? Las dejé ahí para probar y para conocer y enseñarlos a la guerra. Bendito su nombre. Los dejé ahí para probar. ¿Qué quiere probar? Si viene la prueba, el tropiezo, la lucha, te voy a probar si has crecido, Oscar, si sigues en mis mandamientos, si caminas por el camino
que has conocido, que sabes, o simplemente le dejarás la rienda suelta a todo esto que está en ti, pero te lo muestro porque deseo probarte en dónde estás parado, en dónde te encuentras tu ser y tu vida para que conozcas. Y la otra es que Dios nos enseña para la guerra, porque la guerra es desde que entra uno a la tierra de Canaán y hasta que Dios ponga su nombre, porque el camino de la historia de Israel es que Dios les dijo: en el lugar donde yo ponga mi nombre, y quiero que ahí también edifiquen un templo, y entonces yo les voy a dar todas las naciones, porque todo el oro, todas las riquezas y todos los metales van a ser para construir el templo de Salomón. Y Dios manda la guerra porque nos está enviando para nosotros los materiales para de dentro de nosotros edificar el templo del Padre, el templo de Salomón. Pero no podemos nosotros edificar si no ganamos las guerras, si no ganamos las batallas. Nos quedaremos o estaremos estancados. Gloria a su nombre, que nos ayude a poder caminar y seguir para nosotros poder poner el templo. Entonces, el primer juez que Dios levanta es a Otoniel. Y vamos a Jueces capítulo 3, versículos del 6 al 11. Jueces 3, versículos del 6 al 11. ¿Lo tenemos? Y tomaron, dice que ya el 5 vemos que habitaban los hijos con todos los jebuseos. 6, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Sé que todo el mundo dice, y Salomón, pero aquí este pueblo está haciendo lo tremendo. 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Ya llevan de adorar, de fornicar, y vean cómo sigue subiendo su nivel. Ahora ya sirven a los Baales y a los ídolos de los bosques. Y la hazaña de Jehová se encendió contra Israel, y vendiólos en manos de Cusán-Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataín 8 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel, y librólos, es a saber, a Otoniel, hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenez. Entonces nosotros tenemos que se levanta este hombre, este rey de Siria, y nosotros encontramos que para vencer a este rey que se levantó, necesitamos a Otoniel en nuestras vidas. Son 13 jueces que vamos a estudiar, y vamos a ver cómo es que el libro, más bien el Señor Jesucristo dijo que de dentro del corazón de los hombres salen 13 maldades. Y Otoniel en el hebreo es la palabra 6274, que es Otniel, y Otniel significa fuerza de Dios. Otniel significa fuerza de Dios. Y cuando nos da nombres, nos da siempre un mensaje Dios,
porque era hijo de Cenaz, hermano de Caleb, así que este era sobrino de Caleb. En el capítulo 1 vemos, él se casa con Axa, y Kenaz significa cazar, significa cazador. Cenaz significa cazar, significa cazador. Así que viene Dios y viene y les presenta a este rey con el cual se enfrentan. Y Dios lo levanta porque el pueblo se aparta de Dios. Por eso es que la maldad que existe en cualquier ciudad, en cualquier región, en cualquier estado, en cualquier país, somos los culpables de que esa maldad se levante. Porque Dios lo único que hace es que todas esas concupiscencias, iniquidades que el ser humano desea, dice, se las doy. Pero al final siempre el enemigo pide un precio y tiene un precio. Y de ahí toda la maldad que se levanta en nuestros estados, en nuestro país. La palabra Cusán Risataín es la palabra 3573 en el hebreo. La palabra Cusán Risataín es la 3573 en el hebreo. Y la palabra Cusán significa doble maldad. La palabra Cusán significa doble maldad, porque al leer solamente esos versículos y cómo estaban ya siendo el pueblo de Israel, viene Dios y dice, les envío doble maldad. Eso quieren, les voy a enviar doble maldad. ¿Y qué envió Dios? Porque la palabra Rishataín viene de esa palabra Risha, madre maldad, Risha, mal, que significa mal, significa especialmente mal, especialmente moral. Ajá. El mal que había era un mal moral y doble. Lo que había o este ser viene un mal especialmente moral, porque obviamente puede haber males de catástrofes de la naturaleza, económicas, de fieras, de guerra, pero el mal que había o trajo Cusán Risataín era el mal moral. También significa delito, significa impiedad, significa maldad. Y viene de la palabra raíz también, la 7562, es Resha, y significa iniquidad y maldad. ¿Cuál era la doble maldad que traía este ser? Uno es la iniquidad y lo otro que traía es la maldad. Era una doble maldad. En el libro de Zacarías, la escritura nos deja ver a este ser. Y este ser siempre, madre maldad, se manejó por las balanzas. Y volviendo a esta parte de los jueces y el juez justo que tiene que estar reinando en nuestro corazón, saber que este juez justo obra juicios justos, favorables y desfavorables. Pero madre maldad viene a trastornar todas las balanzas y se maneja a través de balanzas injustas. Y es hasta este tiempo con el pueblo de Israel que empieza a notarse estos seres, porque por un lado este pueblo ha caminado, ha crecido, tiene conocimiento, tiene guerras, tiene batallas, ha cruzado un desierto, dice el canto, un desierto he cruzado. Así que viene Dios y dice, es tiempo de que ya crecido empieces a conocer y a ver cómo es que obran estos seres, cómo obran
estas maldades que existen, gloria a su nombre. Así que la Escritura nos va a hablar de tres cosas con las cuales nosotros ofendemos a Dios. Y esas tres cosas con las cuales ofendemos a Dios son los pecados, las transgresiones y las iniquidades. Tres pecados, tres cosas que hacemos y que hizo el pueblo de Israel, y les envió Dios a madre maldad, a Cusán Risataín, con todo lo que madre maldad implicaba en la vida de ellos. Vamos por favor al Salmo 32, 5. No aparte libro de Jueces, deje un dedo ahí y vamos a Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Ayúdanos, Jesús. Lo tenemos, dice así la Escritura. Salmo 32, ¿ya llegó? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Es cuando David, obviamente el salmo que escribe, que él peca, él falla, y nos dice este salmo que nosotros tenemos pecados. También la Escritura dice que nosotros tenemos transgresiones. Y también la Escritura dice que nosotros tenemos iniquidades. Son tres cosas con las cuales nosotros ofendemos a Dios: pecados, transgresiones e iniquidades. Una cosa es el pecado original, ¿cierto? Pero todo lo demás viene y son cosas con las cuales batallan o batallamos por lo que Pablo dice que nosotros tenemos de estas naciones con las cuales habitamos. Habitamos con una vieja naturaleza, habitamos con el hombre viejo, habitamos con un juez injusto que si no nos descuidamos y todas estas naciones que están en nosotros nos llevan a esto, a pecados, a transgresiones y a iniquidades. Hemos estudiado esta parte, pero vamos nuevamente. Pecado en el hebreo es la palabra 2403, aquí en esta escritura que tenemos en el versículo 5. La palabra pecado es hatá, ¿sí? Y esta palabra significa errar voluntariamente. La palabra que está aquí, esta palabra que menciona el rey David, aquí ya es un rey, ya supercreció David porque ha pasado toda una vida, ya es rey, y viene él y dice, mi pecado te declaré. Y esta palabra es errar voluntariamente. Erró en ambos casos al mandar a matar a Urías. Bueno, primero el pecado de adulterio y después vemos a él matando al esposo de Betsabe. También pecado es acto de hacer el mal. Pecado es acto de hacer el mal. Y también pecado significa decisión de fracasar. Pecado significa decisión de fracasar. Y en esta parte es de manera moral, porque tal vez alguien que engaña, que miente y se hace rico, a lo mejor dice, ¿cómo me dice que fracasé si tengo el montón de dinero, de casas? No, estamos hablando de esa decisión de fracasar de manera moral, porque los que tenemos la conciencia, la cual no se cauteriza cuando pecamos, sabemos que hicimos mal, sabemos que erramos en el blanco. No puse aquí la definición griega que es errar en el blanco, es lo que significa pecado, pero vamos y moralmente sabemos que no hicimos el bien, no hicimos lo correcto,
y entonces fallamos. Santiago 4:17, ¿cómo dice? Santiago 4:17. Gracias, Jesús. Ayúdanos. ¿Lo tenemos? Dice Santiago 4:17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Gloria a su nombre. Si usted sabe los mandamientos y fallamos, usted ya y yo ya pecamos. Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es Sharabasía. Dice el cuarto mandamiento: 6 días trabaja, mas el séptimo día es día para Jehová nuestro Dios. Si lo sé y no lo hago, es pecado. Todo lo que usted sabe y no lo hace es pecado. Y estamos hablando de ese lado moral. Es como viene madre maldad, atacar nuestra mente, nuestra vida, y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Obviamente encontramos primera de Juan que dice que abogado tenemos y sabemos que si pecamos podemos acudir al Señor nuestro Dios, y lo que Dios nos pide es que nosotros crezcamos. Otro pecado que existe en nosotros son las transgresiones. Esto está en nosotros. David dice: he transgredido, en el versículo 5. Y la palabra transgresión en el hebreo es la 4604 ma'al. Transgresión en ese versículo es la palabra 4604 ma'al, ¿sí? Y significa, hermanos, quebrantar una ley. Ma'al significa quebrantar una ley. También significa violar un precepto o estatuto, ¿sí? La palabra transgresión significa quebrantar una ley, un mandamiento, violar un precepto o estatuto. Y la palabra transgresión significa rebelión o traición. La palabra transgresión significa rebelión o traición. Y aquí los versículos que leímos en el libro de Jueces, vemos al pueblo vez tras vez rebelándose ante Dios, no queriendo seguir sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y lo que Dios decía que se tenía que hacer. Y aparte, también el pueblo de Israel cometía traición ante Dios, porque conocerlo y dejarlo obviamente es traición. También transgresión significa dejar de cumplir con la palabra de Dios. Por eso es que esto lo hacemos, de pecar y cometer transgresiones, lo hacemos quienes conocemos a Dios. Dejar de cumplir con la palabra de Dios. Vamos por favor a Jeremías 9, versículos del 13 al 16. Jeremías 9, versículos del 13 al 16. Gracias, Jesús. Esto es lo que vino en contra de Israel. Jeremías 9, versículos del 13 al 16. ¿Ya llegó? Jeremías 9. Dice así la escritura: y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales que les enseñaron sus padres. Por tanto,
así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjos y les daré a beber aguas de hiel. ¿Sí? Y aquí con Jeremías, Dios los perdonó un montón, porque ya con Jeremías ya es Nabucodonosor, les está destruyendo el templo y todo lo que hicieron, ya pasaron los reyes, pero dice, dejaron mi ley. Por eso transgresión es dejar de cumplir con la palabra de Dios, quebrar una ley, violar un precepto, un estatuto. Y nosotros tenemos que otro pecado que está en el Salmo que dice David, el Salmo 31, 32 que leímos, pero gracias, 32:5. La palabra iniquidad en el hebreo es la 57:71 y la palabra es abón. Sí, la palabra 57:71 es iniquidad. La palabra es abón. Y la palabra abón significa perversión, inmoralidad. Sí, la palabra abón significa perversión, inmoralidad. También la palabra iniquidad significa inclinación al mal. La palabra iniquidad significa perversión, inmoralidad, inclinación al mal. También significa deseo o tendencia de hacer lo malo, deseo o tendencia de hacer lo malo. También significa torcedura, doblez, inclinación, torcedura, doblez, inclinación. Así que tengo dos naturalezas, y si hay una que está en mí con un deseo de inclinación al mal, con un deseo de hacer perversión, de hacer inmoralidad, encima todas esas naciones que estaban alrededor, todas esas naciones que tenía Israel, era lo que hacían. Por eso Dios las estaba sacando, vomitaba la tierra a todas esas naciones, y por esto que hacían de perversión, de inmoralidad, de inclinación al mal, de torcedura, de doblez, Dios las estaba echando fuera. Por eso Dios está tratando con todo lo que tenemos aquí en nuestro corazón y en nuestra vida. Y no nos la muestra antes, primero nos muestra lo bello, lo hermoso que es su reino. Y después dice, ese reino que te mostré cuando eras salvo, ¿qué crees? Ahora quiero una iglesia, una esposa que va a luchar, que va a pelear en contra de todo esto, porque voy a presentar una iglesia sin mancha. Y ya vimos que en Abraham Dios les dio su gracia, bendito su nombre, para vencer todo esto que está aquí en nosotros. Romanos 1, del 24 al 27. Romanos 1, versículos del 24 al 27. Es una escalera de cómo el ser humano se puede corromper. Romanos 1. El versículo 18, 1:18 dice de esta manera. ¿Ya llegó? Dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad. Esa palabra impiedad que está ahí, la palabra es risha, iniquidad, maldad. La palabra del versículo 18, impiedad, que está ahí, dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad, contra toda iniquidad, contra toda maldad, risha, e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y aquí Dios no solo habla a los romanos que estaban ahí, ni Pablo, sino también Pablo se traslada a esa generación de la segunda creación,
porque es la manera en que ellos se corrompieron. Leamos del 24 al 27, y de hecho este abismo de Risha y todo esto que existió en la segunda creación era lo que se estaba levantando en contra de Israel en ese momento con Cusar-Risataín. Vean lo que dice 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. A este nivel llegó Israel así inmediatamente. Josué vivió 110 años, los hombres sabios caminando con él, pero se levanta una nación, unos hijos que no conocen a Dios y empiezan a corromperse. Yo ya casi voy para medio siglo, pero uno empezó a ver o ve uno cómo todo esto de maldad, de iniquidad, sigue en aumento, diciéndonos nuestro Dios, el Señor pronto viene, santo su nombre. Sha'andari Basaya, gracias Jesús, gracias, 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 porque salvas nuestro ser y nuestras vidas. Gracias Jesús. Hubo un hombre, y esto lo oí de un pastor de Guatemala, pero él nos dice, ¿cómo es esto de pecados, transgresiones e iniquidades que vienen a nuestra vida? Y los pecados y las transgresiones, pecados, no errar en el blanco, transgresiones que tiene que ver con no hacer la ley, son como un tren. Los pecados y las transgresiones son como un tren, pero van a funcionar y van a obrar a través de las vías que serían las iniquidades, diciéndonos que si no hubiera iniquidades, obviamente el pecado y las transgresiones no tuvieran ese camino por donde ir. El pecado y transgresiones son un tren, pueden estar ahí parados los pecados y las transgresiones, pero en cuanto hay una vía que se llama iniquidad, ellos empiezan a obrar, empiezan a hacer. Por eso nos dice la escritura en Marcos 7, 21 al 23, que las iniquidades están en el corazón del hombre, ¿sí? Las iniquidades están en el corazón del hombre. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Las iniquidades están en nuestro corazón. Jesús no nos las muestra antes, ni nos dice antes, oye, tienes todo esto. No, hasta que sabe que vamos a pelear y vamos a hacer algo con aquello que nosotros tenemos. Sharabasía. Dice así, Marcos 7, 21 al 23. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Yo no llegué. ¿Puede empezar a leer, por favor? Porque salen los hurtos, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez,
Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces Dios les manda a Cusán-Risataim al pueblo de Israel. Ellos solo veían alrededor, pero les envía a Cusán-Risataim y empiezan a brotar todas estas maldades de dentro de Israel. En el desierto no se las mostró, cuando estaban en Egipto no se las mostró, y es hasta este momento se las muestra, recordando que vimos la balanza, o son para tropiezo y para caer, o son para saber que hay una guerra, gloria a su nombre, que hay una batalla, que hay una lucha en la cual no me voy a dejar caer, porque todo esto puede ser para azotes para mi vida, o puede ser porque me están enseñando, gloria a su nombre, a poder pelear. Y viene Dios y dice, todo esto está en ti, lo tienes, lo tenemos. Pablo dice, sé que lo tengo. Así que por un lado, hermanos, el pecado no se hereda. El pecado no se hereda. La iniquidad sí se hereda, y lo vamos a ver en las escrituras. El pecado no se hereda, y lo dice Ezequiel 18:20, ¿sí? El pecado no se hereda, el pecado es algo que nosotros no vamos a llevar. Si mi padre dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, y yo deseo que mi padre haya encontrado a Cristo, pero si él no encontró a Cristo y dice la escritura es borracho, ese pecado no lo heredo yo, porque yo pido perdón por mí, y todos los pecados que lleve a la cruz del Calvario, el Señor me perdona. Pero el pecado, dice Ezequiel 18:20, que el Padre y el Hijo no llevará el pecado por el Padre, ni el Padre por el Hijo. ¿Lo tenemos? 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad, el impío, será sobre él. Por eso el pecado no se hereda, amén. Pero la iniquidad, dice la escritura que sí. Vamos a Éxodo 34, Éxodo 34, versículo 7. Gracias, Jesús. Éxodo 34, versículo 7. Dice así la escritura. Dice, ya llegamos, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, ahí lo vemos, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Y fíjese, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Atención, ¿ok? Iniquidad nos dice que es todo eso, inmoralidad moral que yo hice, que yo tuve. Entonces, si yo hice un conjuro, si yo vi pornografía, si yo de alguna manera hay cosas que yo hice, y esa maldición que yo tengo de iniquidad, eso sí dice aquí la escritura, se hereda a mi hija. Y mi hija de repente, porque no sabe qué sucedió con mi vida, porque hay cosas que de algún modo en un lado hicimos y nadie de alguna forma tal vez le hemos dicho, le hemos contado. Probablemente usted le pueda decir, ¿verdad? Cosas que uno hace, hermanos, pues yo era
Sergio el Bailador y mil cosas. Pero de repente todo lo que uno vivió, hizo, o sea, hay cosas que dice Dios pasan. Por ejemplo, vemos que el papá se divorció, porque atrás va a ver que el abuelo se divorció y el tatarabuelo se divorció, era mujeriego y porque anduvo con el montón de mujeres y se sigue y lo que dice Dios, esa iniquidad se hereda del lado de que los nietos, los hijos empiezan con eso, porque es una semilla que está y que en Dios necesitamos cortarla, amén. En Dios se necesita cortarla, porque es lo que dice, yo sí visito la iniquidad de los padres, diciendo Dios, si yo no corto esa iniquidad en mi ser, eso va a pasar y pasa sobre nuestros hijos. Y si ella tal vez dice, bueno, yo camino con Dios, pero no encuentra el perdón, sigue con los nietos y se va, dice que Dios la visita en la cuarta generación, porque puede ser que yo, como lo disfruté, gasté el dinero, no me pasó nada malo, iba en carros y andaba y venía y robaba, y dije, ya ven, no me pasó nada. Y entonces tal vez viene mi hijo, mi hija, no le pasa nada, viene el nieto y tampoco le pasa nada, dice, mira esa familia, pura maldad haciendo, pero lo que Dios dice que es la cuarta generación, la que puede venirle toda la calamidad de esas iniquidades que nosotros no pedimos perdón. Así que Dios nos va a decir hoy cómo pedir perdón. Gloria a su nombre. Vamos a Levítico 18, del 1 al 30, porque vamos a ver qué son esas iniquidades y la escritura nos dice cuáles son, porque a lo mejor alguien dice, ¿y cuáles son? Porque no las conozco o no sé qué son. Sí, pero dice, de dentro del corazón salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos. Y si le di la semilla, y es algo que vino. Algo que lo hemos visto, pero vamos a leerlo, ¿está bien? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿estamos ahí? Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y no está hablando de solo verla, es que aquí en realidad habla de cometer ese acto sexual. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, o sea, tu nieta, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, cual tu tía, no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez de la hermana de tu padre
no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer en el apartamiento de su inmundicia para descubrir su desnudez. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote en ella, y no des tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloch. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. Porque cuando se hacía el sacrificio a Moloch de sus hijos, las sacerdotisas y todo lo que había para hacer esa ceremonia era desnudez, inmoralidad y meterse sexualmente unos con otros. Y eso le gustó al pueblo de Israel, que fue y se metió. Dice el 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es confusión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardaos, pues, vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, y la tierra no os vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardaos, pues, mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Sharabasía. Oh, santo su nombre. Gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque Pablo lo dice, lo tenemos. Yo hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo malo. Y el mundo está terrible el día de hoy. Si antes estaba hoy. Entonces, Cusán Risataín trae precisamente una doble iniquidad. ¿Cuál es la doble iniquidad que trae Cusán Risataín? Es que hay iniquidades heredadas, pero también hay iniquidades que son propias, que son de nosotros. Y él vino de esta manera doble. Hay iniquidades que son heredadas y hay iniquidades que son propias. Las heredadas, dice David en el Salmo 51, versículo 5. Entonces, esto Dios que nos está mostrando es porque en Dios hemos avanzado, hemos crecido,
y hemos llegado hasta aquí. Y entonces Dios es cuando abre todo esto que está dentro del ser humano, dentro del corazón de los hombres. Afuera le dan rienda suelta, el enemigo los tiene, pero para nosotros es que nos está preparando Dios para la guerra, para la batalla, para estar listos, para siempre permanecer en guardia. Tenemos iniquidades heredadas y dice David, Salmo 51:5, dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado. Esa palabra pecado es iniquidad, no es la primer palabra pecado. Esta palabra pecado que está aquí es iniquidad. En pecado me concibió mi madre. Las iniquidades son son heredadas y las propias mías están en el Salmo 53 del 1 al 4. Esas las hago solito. Ya tengo un costalito, pero estas las hago solito. Salmo 53 del 1 al 4 dice, al músico principal sobre Mahalá, masquil de David, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad, que comen a mi pueblo como si comiesen pan. A Dios no han invocado. Así que tenemos entonces las nuestras propias que vamos, que hacemos. Pero hay buenas noticias, porque podemos nosotros vencer la iniquidad. Como vino Dios mostrándonos a través de Otniel, a través de Otoniel, a vencer la iniquidad que tenemos en nosotros. Y entonces tenemos que la iniquidad se vence de dos maneras. Una es de manera natural y la otra es de manera espiritual. Por eso tenemos al papá de Otoniel, que es Cenaz, que es un cazador. Y así que nosotros podemos en lo natural venir como Cenaz y ser un cazador. Vamos al Salmo 1, por favor, Salmo 1, porque ahí encontramos cómo nosotros vencer la iniquidad que está en nosotros, en nuestra vida. Salmo 1, nos lo sabemos, gloria a su nombre, y dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que el consejo de malos para vencer la iniquidad, lo primero que nos dice el Salmo, no andamos en consejo de malos, entonces cuido mis pensamientos, amén. Soy un cazador cuidando mis pensamientos, porque solo basta que de alguna manera, porque usted y yo sabemos en dónde también antes estuvimos y hoy, gracias a Dios, el internet, para bien o para mal, pero nos puede servir. Y basta así en el Facebook, montón de publicaciones, y sí puede venir el pensamiento, pícale ahí, Oscar, pero no, somos un Cenaz cazador, amén. Y venimos y no nos juntamos en consejo de malos. Acá tengo el montón de naciones con el montón de consejos, pero digo, no, en consejo de malos no estoy, no ando. Y también dice, no anduvo en camino de pecadores. Y ahí ya, si vienen los pensamientos, lo que viene después son las motivaciones. Si hazlo, ¿qué tiene? Mira, no es malo, todos lo hacen.
Y entonces viene y dice, no anduvo en camino de sus motivaciones, no anduvo ahí. Y dice también, porque es un cenaz, es un cazador en lo natural. Y dice que tampoco anduvo en silla de escarnecedores, en sus acciones. No lo vamos a hacer. Pero si caemos, podemos correr, gloria a su nombre, con el Señor nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, santo su nombre. No han dado en acciones tampoco. Entonces tenemos a Cenaz, un cazador natural, y tenemos entonces a Otoniel, la fuerza de Dios de manera espiritual para poder vencer. Aquí tengo en la pantalla Juan 1:9 y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Santo su nombre, limpiarnos de toda iniquidad. ¿Y cómo le hacemos? Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, donde está Madre Maldad atacando, pero Pablo dice esto en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder, dunamis, la fuerza de Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mártires, que dan su vida por la verdad. Hay que ser un mártir. Si esto le gusta a mi carne, no, soy un mártir, doy mi vida por la verdad. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que tenemos a Otoniel, que vino con el poder del Espíritu Santo y vino con la fuerza de Dios, cuidando sus pensamientos, sus acciones, sus transgresiones, lo que hace, y dice, yo vengo con la fuerza de Dios. Romanos 8 del 1 al 2, por favor, y creo que con esa termino con esta escritura. Romanos 8, de versículos del 1 al 2. Gracias, Jesús. Gracias. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2. Lo tenemos. Gracias, Jesús. Dice así la escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito su nombre. Entonces vemos y dice la escritura, los hijos de Israel claman, Dios levanta a Otoniel y Dios va en contra de Cusarri-Sataín, hijo de Genaz, y dice que entonces es vencido y la tierra reposa por 40 años. Y es real poder estar en paz con Dios y que no tengamos esas vías que son las iniquidades, lo que está en nuestro corazón. Obviamente ese tren no avanzará, ese tren no caminará. Y entonces aquello que vaya a ser y haga en el día, sabré que será todo de acuerdo a Dios. Y cuando estoy caminando de acuerdo a Dios, lo que venga, si viene a nuestra vida, entonces sabré que es Dios trabajando en mi vida. Porque si yo me metí en esas vías de iniquidad, la escritura lo dice, van a ser azote y van a ser para tu vida en azote, y hay otra que está ahí en la balanza, ¿verdad? Pero mejor que sea, porque Dios las deja para probarnos y para enseñarnos para la guerra. Dios a Pablo le dejó espinas, le dejó le dejó aguijones
y obviamente para probarlo y para enseñarlo a la guerra. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Amén. Así que Madre Maldad se va a levantar. Madre Maldad en un lado no es ese lado de miedo, no. Ya vimos que va a obrar levantando iniquidades para que las hagamos y entonces nos entreguemos en esa doble moral, pero tenemos al Espíritu Santo y a nuestro Salvador Jesucristo para poder vencer. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra del día de hoy. Señor, son semillas, pero tenemos a alguien fuerte que, Señor, venga y tome al más fuerte que está ahí, Sharabasía. Y Dios, todas estas batallas, luchas mentales, porque a veces el quedarme, Señor, solo, el quedarme, Señor, con mis pensamientos, el no ser un cazador de lo que estoy buscando, Dios, me puede llevar a que hoy tal vez o ayer o en esta semana haya perdido la batalla en contra de este Kusanri Sataín, doble maldad, doble inmoralidad, doble que viene, Señor, pero tenemos en nuestra vida de manera natural primeramente y de manera espiritual a Cenaz como cazador para poder venir y vencer, para poder venir y detener y ser ese varón que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, que no anda en silla de escarnecedores, porque tenemos la fuerza de Dios, el león de Dios, el león de la tribu de Judá, Shahara y Basaya, y tenemos la mente de Cristo. Venimos, Señor, para poder vencer y ayúdanos, Señor. Y Abraham supo que no es por nuestra fuerza, sino es en la gracia de Dios, porque tenemos, Señor, esta doble maldad, moral e iniquidad. Padre, ayúdanos. Te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, que nos perdones, que nos ayudes, porque, Señor, si han sido para nuestra vida a veces encostados, Señor, han sido en nuestra vida y hemos, Dios, fallado por azote y por tropezadero, porque no hemos seguido tu ley, porque conociendo, Señor, lo que sabemos, no lo hacemos, pecamos, tenemos transgresiones, hacemos, Señor, a veces lo incorrecto, lo malo, pero ayúdanos, te rogamos, ven en nosotros, quita el juez injusto que tenemos, quita el juez injusto, porque a veces por este juez erramos voluntariamente, fracasamos, Señor, quebrantamos tu ley, hacemos perversión e inmoralidad. Ayúdanos, Dios. Gracias porque Otoniel venció. Gracias porque vemos que el pueblo se apartó, pero en nosotros, Dios, ayúdanos a no hacer, a no caer. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Te rogamos, nos guardes, nos lleves con bien. Ayúdanos. Gracias porque podemos saber hoy más de ti. Vamos de este lugar, tu presencia va con nosotros, guardando nuestra salida, nuestra entrada de manera moral en nuestra mente, Señor. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Y nos despedimos, Señor, con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.